estas ganas de probarte sin poder acariciarte, solo crece. Dame una señal y demuestra. Hola a todos, yo soy Mero Fanfics. En otro video de Naruto Ronin. Suscríbanse y den like para apoyar el canal. Dejen un comentario con su opinión para saber si les gustó. Todo esto es gratis. Sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 18. ¿Tú enseñarme a mí? Yo te enseñaré a ti. Naruto estuvo de pie impasible en el vagón de tren en el que estaba viajando, aunque era algo curioso el ver cómo estaba él solo rodeado de personas que estaban a una distancia segura de 3 metros, como si el rubio estuviera apestado. Todos lo vieron en el festival y no era exactamente el mejor ejemplo que muchos pudieron seguir o admirar, pero esto no afectó a Uzumaki, que solo estaba leyendo el periódico de este día. Actualmente el shinobi solo estaba usando una sudadera oscura con capucha con su espada corta atada en su espalda, unos largos pantalones grises y finalmente sus calzados deportivos, una apariencia simple que no sobresaldría entre las multitudes si no fuera por las vendas que cubrían el lado derecho de su rostro y antebrazos. Los vigilantes están aún rondando la zona noreste de la Ciudad Yoto. Se enfrentaron contra una pandilla de delincuentes que estaba a cargo de la venta de una extraña droga. Esa fue la única noticia que llamó levemente la atención del shinobi, que miró la imagen de las 3 personas que formaban parte de este equipo ilegal de héroes. Nunca se rinden, ¿verdad? Frunciendo el ceño, el adolescente arrugó el periódico para lanzarlo a un bote de basura. Mirando al frente por una de las tantas ventanas, vio que faltaba poco para que llegara a su destino. Ahora mismo estaba viajando a la zona donde se le asignaba para trabajar bajo la supervisión del héroe profesional, que le mandó a él la solicitud para trabajar juntos. Caminando por las calles vio que esta era una concurrida ciudad. Las calles estaban plagadas de personas de diferentes edades, los más viejos solo caminaban dejando pasar su vejez, los adultos promedio estaban yendo a sus respectivos lugares de trabajo, los más jóvenes iban a sus instituciones de estudio y finalmente los niños iban a las escuelas. Si no recordaba mal, la ciudad se llamaba Osu. Levantado una ceja, Naruto llegó a su destino. Extrañamente parecía una vivienda de clase media alta. Encogiéndose de hombros solo caminó para llegar hasta la puerta y golpear algunas veces. Pasando los segundos nadie salió. Frunciendo el ceño golpeó la puerta de nuevo con un poco más de fuerza. Oye, ya estaba bueno. ¿Tienes idea de qué hora es, Maldi? La puerta se abrió de golpe dejando mostrar a la residente del hogar. Esta era una joven adulta de 24 años, tenía el cabello rubio pálido que ahora estaba despeinado, dando a entender que hace poco se levantó. Sus ojos eran violetas y su piel clara. Tenía puesto solo una camiseta corta roja y unos pantalones cortos blancos mal puestos, dejando ver su ropa interior de color morado. Tenía una figura de envidiar, de pechos copa D, una cintura estrecha y unas grandes caderas. Una bella mujer sin duda, que pasó de estar furiosa a incrédula. Dame unos 10 minutos. No que sean mejores 15. Con un fuerte sonrojo de vergüenza cerró la puerta para asearse y vestirse adecuadamente. Aún con su mirada fría el rubio no pudo evitar suspirar. Mirando la hoja que le dieron en la academia vio la persona única que aceptó el supervisarlo, Yuta Keyama, alias Metros Lady Heroína Profesional, ubicada en el lugar 25 en el top de héroes profesionales. Eso fue lo único que al shinobi le interesó leer, lo demás para él no tenía relevancia. Convirtiendo la espalda a la puerta, quedaron cruzados de brazos mirando a ningún lugar en específico. Lamento eso. Al paso de casi 20 minutos la mujer rubia se digna a salir de su casa, ahora aprovechando su traje de heroína, que era solo una malla de diferentes colores que resaltaba sus medidas, siendo este el centro de atención para muchos pervertidos. Es que no sabía que llegarías tan temprano, dijo mientras sonreía con torpeza, pero solo ganó la mirada llena de duda del adolescente, que no tuvo que levantar la cabeza para ver que el sol ya estaba en lo alto del cielo. Son más 8:30 am. La heroína solo se sintió aún más presionada ante la mirada intimidante del chico. Ese ojo azul era como un trozo de hielo. Bueno, eso es temprano para mí. Nerviosa la heroína solo se frotó la nuca, comenzando a caminar. Fue seguido a paso lento por el Uzumaki. Es un gusto que hayas aceptado mi oferta, pero veo que elegiste a la mayor. Sonriendo con grandeza se apuntó a sí mismo. La verdad estaba sorprendida por la aparición de Uzumaki. Con la muestra que hizo en el festival era seguro que él habrá recibido de cientos ofertas para trabajar en distintos departamentos de héroes profesionales alrededor del mundo. Fuiste la única oferta de trabajo que tuve. Sin detener su paso el shinobi vio que ya estaban en el centro de la ciudad. Sin duda era una gran ciudad que rebosaba de todo lo que las ciudades más importantes de Japón tenían: rascacielos, grandes pantallas en todas partes, lugares turísticos y de entretenimiento. El mediodía estaba carca y las calles estaban llenas de personas.
Oh, el orgullo de Metros Lady se agrietó cuando escuchó eso. Él solo vino porque no tuvo otra opción. Bueno, en un principio iban a ser dos, ya que también un tal Mineta iba a trabajar bajo mi tutela, pero cuando le mencioné que tú estarías también aquí, él dijo que él surgió una emergencia que no le permitía salir de su cuidad. Una lástima pensativa frotó su labio inferior con su pulgar. Si solo pudiera ver la sonrisa oscura del rubio a su lado, entendería por qué el otro estudiante se negó a estar en el mismo lugar que él. Metros, señora. Ambos rubios estaban rodeados de fanáticos que estaban solo enfocados en la heroína más reciente de este año. Varios rodearon a la heroína para que firmara algunas cosas o contestara preguntas para futuras entrevistas. Aunque varios de los fans notaron al acompañante de la Prohero. Metros Lady LL viene con usted. Fue la pregunta de una adolescente joven de cabello rojo y piel morena que reconoció al instante uno de los participantes del festival de la UA, siendo el más peligroso de todos. Miyasashi What? ¿De dónde vino ese nombre? Naruto solo ladeó la cabeza confusa por ese término. Es un anagrama de la nada. Un sujeto que estaba junto a Uzumaki estaba ajustando la lente de su cámara, que está formado por el nombre de un legendario espadachín, Miyamoto Musashi. Él no solo es recordado como uno de los mejores espadachines de Japón, sino que también por lo sanguinario que era a una edad tan corta. Se rumora que solo a los 16 años ya participaba en guerras donde cegó la vida de cientos de soldados. Resumiendo la historia, él era un psicópata que tenía sus manos manchadas con sangre desde una edad muy joven. Creo que eso te define a ti. Luego de terminar la explicación, el sujeto solo tomó una foto a Naruto para después irse. Deberías de sentirme honrado. Inventaron una palabra para tacharte de loco y asesino. Los susurros de la Biju de 9 colas no estaban ayudando, ya que el Uzumaki solo suspiró ante el apodo que él puso. Pero en serio, Miyasashi. Mama. Saliendo de entre su grupo de fanáticos, la heroína caminó hasta quedar junto a Uzumaki para envolver su brazo alrededor de sus hombros. Sonriendo ante las cámaras, la rubia golpe su pecho con su mano libre. Solo les pido que le den una oportunidad a este joven tan prometedor. Debemos de ser creyentes en la frase que la UA quiere dar. Que cualquiera puede ser un héroe. Y yo, Metros Lady, me encargaré de formar un Uzumaki Naruto para que sea un gran héroe. Con ese grito final ganó las ovaciones de sus fanáticos. Siempre tan genial, Metros Lady. Usted logrará un cambio en ese chico. Usted es la mejor. La amamos. ¿No te gustan las hamburguesas? Las horas pasaron y ahora tanto Yu como Naruto estaban en un restaurante de comida rápida, estando los dos sentados uno frente al otro. Fueron todo el día recorriendo las calles patrullando, cuando en realidad solo fueron el centro de atención. Incluso por las pantallas de los edificios pasaban programas de chismes que hablaban de cómo la heroica Metros Lady estaba queriendo llevar a alguien descarriado y peligroso como Uzumaki Naruto al lado de los buenos. El resultado fue que el Uzumaki solo sintiera ira, pero tuvo que contenerse y solo seguir este juego y desear que la semana pase más rápido de lo que debería. Es tuya. Empujando su plato se lo dio a la heroína, que solo se encogió de hombros para comer. Tenía suerte que cuando usaba su peculiaridad esas calorías que consumía se quemaran al instante, o no sería tan sencillo mantener esa figura. ¿Has estado muy callado? ¿Qué te preocupa? ¿Alguna chica? Preguntó lo último de forma sugerente a la vez que sonreía de forma juguetona, pero el shinobi se mantuvo impasible. Uf, qué frío. Aunque seas muy guapo, el no sonreír te quita puntos. Sonriendo solo seguido comiendo. ¿Por qué este cambio arrepentido? La última vez que te vi casi te orinaste en ese bonito traje. Habló con secuencia el Uzumaki, que miró como el sol se estaba ocultando en el horizonte, solo para que la noche sea iluminada por las luces de los edificios y demás cosas. Era molesto. Qué gracioso, pues la verdad, mentiría si dijera que no te tengo miedo. El solo recordar lo que sucedió ese día, frunciendo el ceño, perdió el apetito que tenía y dejó de comer, pero luego me di cuenta que si tú no hubieras intervenido, yo tengo en mi conciencia la muerte de varias personas inocentes. Por eso te mandé una solicitud. Te enseñaré cómo ser un héroe. El que hablara con tanta determinación hizo que el Uzumaki solo arqueara una ceja con duda. ¿Tú me enseñas a mí? El shinobi no pudo evitar sonreír con burla ante lo escuchado, pero la rubia lo ignoró para asentir con la cabeza. ¿Sí? Emocionada golpeó la mesa donde estaban. Siempre quiso tener un seco, o en el mejor de los casos un compañero que la viera como su maestra. Primer paso. Debes de tener una buena imagen. ¿Dónde está tu traje? Preguntó curiosa, ya que el rubio solo llevaba una bolsa con cosas básicas, pero al parecer no tenía un traje de héroe. No tengo uno y no me interesa usar algo parecido tampoco, fue la firme respuesta del adolescente, que solo bebió agua en contraste a la mujer rubia que estaba con una bebida energética.
Ok, iría sintiendo con la cabeza extrañada, solo pudo pensar en cómo arreglar eso. Segundo paso. Debes de tener un nombre que llame la atención, que sea imponente y que haga sobresalir de los demás. Miyazashi es algo que espanta a muchos, debemos de cambiar eso. Diciendo eso frotó su barbilla pensativa, tenía varios nombres en su cabeza que podrían quedarle bien al adolescente. Tengo un nombre, Naruto. Una atmósfera incómoda se formó entre ambos rubios que solo se miraron las condiciones. La heroína estaba comenzando a perder la calma ya que solo estaban perdiendo tiempo. Escucha, sé que es difícil en este papel de proero, pero debes de hacerlo, ya que si tienes éxito tendrás a miles de fanáticos adaptar e incluso mercancía con tu nombre. Si quieres el éxito debes de madurar. Cruzándose de brazos Yu miró con molestia al shinobi, era demasiado terco para escucharla. ¿De qué te ríes?, preguntó con furia viendo que el Uzumaki solo dio una risa seca a la vez que solo miraba el cielo. Lástima que ni siquiera una sola estrella se viera en esta ciudad que brillaba tanto como si estuvieran en mediodía. Solo otra cosa más que lo molestaba de las grandes ciudades. Bajando la mirada el rubio miró a la mujer disfrazada. ¿Disfraces? ¿Nombres? ¿Fanáticos? ¿Mercancía?, preguntó el Uzumaki que dejóse sonreír para mirar a la heroína que se tensó en el lugar donde estaba sentada. Se confió demasiado al hablar de esa manera con él. Verlo ahora con esa expresión fría y oscura solo hizo una heroína sintiéndose incómoda en su asiento. Tragando en seco supo que estaba caminando sobre hielo quebradizo. Sus superiores le advirtieron de Uzumaki y que sería responsable de lo que él podría hacer, también que en caso de emergencia llamara a All Might, ya que era de los pocos que podría contener el shinobi. Bajando su mano derecha debajo de la mesa, quiso tomar su teléfono que estaba en su bolsillo. ¿Eres una heroína o una celebridad?, la pregunta del rubio hizo que Yu se detuviera para levantar la vista para mirar al shinobi. ¿Crees que todo lo que importa es eso? ¿Cosas materiales o solo la administración de miles de pervertidos que solo ven un par de tetas y culo y solo te aplauden? No te considero una heroína, solo una mujer que quiere ser el centro de atención. Fueron las ácidas palabras del rubio que en ningún momento dejó de mirar a la rubia. Retráctate. Con furia la Takeyama se levantó de su asiento y golpeó la mesa con sus manos para mirar con rabia al shinobi que ni siquiera se inmutó. No tienes derecho a reprenderme como si fuera una niña. Tú no eres nadie. Olvidando con quién estaba tratando, la heroína lo tomó de su chaqueta para ponerlo frente a frente con ella. Apretando sus dientes, la mujer solo vio como el adolescente aparte sus manos para liberarse de su agarre. Exacto, no soy nadie y aún así puedo ser un héroe mejor que tú. ¿Reconocimiento? ¿Dinero? ¿Admiradores? Nada de eso importa. Dando un suspiro, Naruto vio que habían llamado la atención de muchas personas. Frunciendo el ceño miró de nuevo a la Takeyama. Un héroe está dispuesto a todo. ¿Usarías tu cuerpo como escudo para salvar a un desconocido? Incluso si sabes que perderás tu vida. ¿Lo harías? Esas preguntas tomaron por desprevenido a la rubia, que tardó unos segundos para salir de la sorpresa. Sí, lo haría, respondió mientras recuperaba la compostura. Tu boca dice que sí, pero tus ojos dudan. Con esa simple respuesta la mirada de ambos rubios chocaron, pero finalmente la Takeyama fue quien desvió la mirada para cruzarse de brazos y darle la espalda. Si dudas de mí, entonces puedes largarte. Tanto Naruto como Yu fueron interrumpidos de su discusión cuando se escuchó un grito agudo en las cercanías. Ambos vieron a la distancia como un hombre de cabello blanco con vestimentas de vagabundo estaba corriendo con un bolso y un bulto. Mi bebé. Tiene a mi bebé. Fue el grito desesperado de una mujer que vio como su hijo era secuestrado a la vez que también le arrebataron su bolso. Esto no ha terminado con esas palabras. Metros Lady salió corriendo en busca del delincuente, creciendo hasta alcanzar fácilmente 20 metros. Persiguió al secuestrado, este secuestrador extendiendo su brazo izquierdo blanco e hizo que una especie de telaraña saliera de su muñeca. Esta llegó a un edificio para adherirse y permitirle balancearse y escapar de la gigante que le estaba persiguiendo. Silencio mocoso. El delincuente tenía una expresión demacrada y cansada, sin embargo era lo suficientemente hábil como para con un solo brazo lanzar telarañas para ir de edificio en edificio, pero el bebé en sus brazos estaba llorando demasiado fuerte, siendo solo una molestia. Si no fueras porque vales mucho te dejaría caer. Gruñendo solo pudo sostener al pequeño que contrataron para secuestrar. Llegando hasta la azotea de un edificio lesionado su brazo para lanzar otra telaraña que se pegó a una grúa, dando un salto tomó impulso, solo para ver como una cuna y cortó la cuerda que lo sostenía. El sujeto ni siquiera pudo reaccionar cuando una silueta cayó sobre el y clavó sus pies en su estómago, haciéndolo volar varios metros y soltar al bebé. ¡Uaaah!
El bebé voló por los aires para finalmente ser atrapado por la silueta que atacó a su secuestrador. SHHHH aterrizando en la calle, Naruto arrulló al bebé para que éste se calmara, levantando la mirada vio Metros Lady que llegó en su estatura normal acompañada de la madre del pequeño y algunos policías. Obviamente la madre fue la primera en llegar y lloró de alegría cuando su bebé se fue entregado. Yoshi-chan. Mi bebé. Abrazando a su bebé solo pudo agradecer una y otra vez al salvador de su hijo que solo seguía serio. Wow, lo hiciste bien. Sonriendo Metros Lady se acercó al adolescente, pero antes que pudiera decir algo fue empujado y los sonidos de disparos no se hicieron esperar. En el borde de un edificio estaba el secuestrador que cargó un arma de fuego y disparó contra los héroes y policías en la calle. Si no consigues al niño, mata a la madre, si me fallas no volverás a ver la luz del día. Renji, fueron las palabras que resonaron en la cabeza del recién llamado Renji, el hombre de cabello blanco apuntó a la madre del bebé que intentó secuestradas y las lluvias de balas no se hicieron esperar. Maldición. Reaccionando tan rápido como pudo, Naruto tomó a la mujer que cargaba al niño y recibió un disparo que atravesó su hombro derecho, usando su mano izquierda tomó la empuñadura de su espada y la lanzó. Este voló a toda velocidad contra el villano que apenas pudo moverse tratando de evitar la espada, pero esta se clava en su hombro izquierdo, atiéndanla. Viendo que la mujer estaba aturdida se la lanzó a Metros Lady que era la más cercana. Espera. Atrapando a la madre vio como el adolescente comenzó su persecución con el secuestrador que ahora estaba saltando de edificio en edificio con ayuda de sus redes para escapar, está loco. Dejando a la mujer con un tubo oficial que seguir a ambos, no solo el chico estaba herido de un disparo, se estaba desangrando al ver la sangre manchar la acera de las calles. Volviendo con el shinobi sin problemas trepó por un edificio para seguir a su objetivo, saltando entre los edificios no le fue difícil encontrarlo, corriendo a toda velocidad lo siguió mostrando su gran agilidad para evitar todo obstáculo que hubiera en su camino, dando un salto final terminó encima del secuestrador y lo pateó para que éste se estrellara contra un cartel gigante. Aterrizando en un edificio cercano el Uzumaki suspiró para ver el orificio en su hombro, las balas eran difíciles de esquivar, más aún si tenía que proteger a esa madre con su bebé, dando una mirada se encontró con su espada manchada con sangre caer cerca de él, a paso lento caminó hasta ella para tomarla y envainarla, bajado por las edificaciones llegó hasta donde estaba su fugitivo. Bastardo, Ageste estaba sangrando por la herida en su hombro mientras se arrastraba por el suelo, viendo que el Uzumaki se acercaba lo miró con furia, hijo de perra. Arruinaste todo. Gritó con furia mientras se ponía de pie, buscando en su bolsillo sacó un tubo de cristal haciendo que el adolescente frunciera el ceño, pero esto no se quedará así. Abriendo su boca bebió todo el contenido del tubo para luego dejarlo caer haciendo que el cristal se rompa en pedazos. Esa cosa de nuevo con una mirada molesta el rubio vio como el villano comenzó a convulsionar de forma errática, levemente fue creciendo para llegar a medir 3 metros, sus músculos crecieron rasgando su ropa y dejándolo solo con sus pantalones, extrañamente su piel se estaba tornando roja y sus ojos oscuros, su cabello blanco creció para ser más picudo y salvaje. ¡Ah! Finalmente de forma grotesca de la espalda de Renji salieron 4 patas de arañas que alcanzaban fácilmente los 5 metros, estos se clavaron en el cemento para elevar al villano que por fin terminó su transmutación, te mataré. Su boca se divide en una mandíbula que hacia que la zona inferior se abre a la mitad para mostrar una lengua negra larga. Inténtalo llevando su mano a su espada iba a desenvainarla, pero una telaraña escupida por el sujeto de forma se pegó a su brazo derecho y fue jalado para ser estrellado contra un cartel gigante que fue destrozado, cayendo a la distancia el Uzumaki vio que estaba en una estación de trenes, largo de aquí. Con frustración vio que las personas que estaban en la estación comenzaron a reunirse y grabar lo que estaba sucediendo en vez de alejarse, estúpidos. Girando sobre el suelo evita las estocadas de las patas de araña del villano que cayó sobre él, solo para después seguirlo sin dejar de atacar a una velocidad rápida, estos ataques fueron una lluvia de golpes y estocadas con sus varias patas y 2 brazos haciendo retroceder al adolescente. Te mataré. Al parecer la poca conciencia que quedó en Renji solo se centraba en una cosa, matar al que arruinó su trabajo, corriendo contra él escupió telaraña para envolverlo y luego taclearlo contra un vagón de tren, te mataré bastardo. Con el rubio envuelto en sus telarañas, lo comenzó un golpe de forma salvaje con sus grandes brazos. Ante los demoledores golpes el vagón salió de sus rieles y su estructura metálica se fue deformando más y más, pasando los segundos el villano se detuvo y retrocedió para ver al adolescente hundido entre los restos del vagón, sonriendo de forma oscura pensó que lo había matado.
Débil, antes que el sujeto araña pudiera reaccionar, una hoja de electricidad se formó en la mano derecha del shinobi y este cortó uno de sus brazos para que ésta cayera de forma inútil contra el suelo. Ah. Antes de que el villano pudiera reaccionar, retrocediera cuando su estómago fue pateado por el pie del adolescente, que tomando el brazo cercenado del suelo lo usó como bate para golpear al villano en el mentón y hacerlo volar por los aires, este cayendo en las vías del tren intentó levantarse, solo para que el Uzumaki cayera del cielo sobre él. Suficiente de juegos. Pisando el cuello del humanoide araña, Naruto sacó su espada y apuntó a la cabeza del secuestrador, que estaba gruñendo y usando todas sus fuerzas para sacarse a su verdugo de encima. Alto, Naruto. Justo en ese momento la silueta gigante de Metros Lady se hizo presente para llegar hasta donde estaban ambos combatientes. En ese pequeño momento de distracción, el villano clavó una de sus patas en el hombro donde estaba la herida de bala del adolescente, haciendo que este gruñera de dolor. Estúpido. Usando el brazo que le quedó, el hombre mutado tomó el rostro del Uzumaki y lo empujó, dando un salto se elevó sobre las vías para que justo en ese momento un tren pasara. Ono Metros Lady vio como el tren pasaba llevándose a su protegiendo y al villano, era imposible que lo alcanzara, el tren iba a más de 150 km/h, pero sabía dónde estaba la siguiente estación, activando su peculiaridad creció de gran manera para correr a la siguiente estación del tren. Mientras tanto, de nuevo en el tren, tanto Renji como Naruto rodaron por el techo de los vagones, pero el Uzumaki fue el primero en recomponerse, no él fue difícil el pegar sus pies en la superficie metálica con chakra en las plantas de sus pies, desgraciadamente el villano araña tenía la facultad de estar adherido al techo con sus características arácnidas, brazo por brazo gruñó el sujeto que vio con satisfacción el cómo el brazo derecho de su contrincante estaba sangrando. Con frustración el rubio arrancó una de las mangas de su sudadera para detener el sangrado de su brazo herido. Me descuide, pero te aseguro que no volverá a suceder, juró Naruto, que envainando su espada se lanzó a un ataque a puño limpio, este fue respondido de la misma manera por el villano que corrió contra el shinobi. Ambos chocaron y los golpes no se hicieron esperar, el Uzumaki no tuvo problemas en esquivar los ataques por parte de las varias extremidades de su contrincante, pero le costaba acercarse lo suficiente. En cuanto a Renji, estaba furioso de que todos sus ataques ocasionales esquivados, quédate quieto. En un arrebato de ira el hombre araña escupió una gran cantidad de telaraña que atrapó los brazos del rubio contra su torso, usando sus patas de araña intentó acribillarlo, pero el adolescente no tuvo problemas en moverse de un lado a otro. ¿Pero qué demonios es eso? Sin embargo, dentro del vagón las personas entraron en pánico al ver una patas de araña atravesar el techo de los vagones. El conductor del tren corrió a la cabina para aumentar la velocidad y escapar de lo que Mark los estaba atacando. Esto se está complicando, pensó el shinobi, que notó que la velocidad del tren estaba en aumento. Con un esfuerzo de fuerza bruta, rompió las ataduras que lo apresaban y atrapó una de las gigantescas patas del villano, solo para arrancársela de forma brutal. La sangre comenzó a filtrarse por los orificios del techo del vagón, haciendo que las personas a bordo solo teman por sus vidas. Infeliz, bromó con odio el villano mutado, que retrocedió para ver cómo otro miembro de su cuerpo era arrancado de su cuerpo. Un poco de conciencia vino a su mente y supo una cosa: no podría ganar y debía de huir. Ese era el instinto más primario que gritaba en su mente: ya podría, ... Gruñendo miró como el Uzumaki se estaba acercando a él. Mirando el tren tuvo una idea: serán ellos o yo. Abriéndose mandíbula lo más que pudo, escupió una gran red de telarañas que obligó al adolescente a saltar para evitar ser atrapado. ¿Qué está haciendo? Clavando su espada en el techo del vagón, al aterrizar el Uzumaki vio como el prófugo se encaminó a la cabina del tren. Viéndolo planeaba, corrió sobre el techo del tren para alcanzarlo, pero fue tarde. Rompiendo el cristal del parabrisas del tren, Renji atravesó el brazo del conductor con una de sus patas de araña, haciendo que éste retrocediera horrorizado. Nadie saldrá vivo de aquí. Tomando las dos palancas de velocidad los llevó a la máxima potencia y usando su fuerza sobrehumana arrancó las palancas y gran parte del tablero de control. Viendo su trabajo hecho estaba por saltar del tren, pero una cadena con una garra de acero atrapó su brazo restante en el techo del tren. Naruto atrapó al villano y lo hizo venir contra él, sacando su espada dio un giro y sin piedad le cortó las tres patas de araña que sobresalían de la espalda del hombre mitad araña, que solo gritó con agonía. De forma pesada esta cayó en el mismo vagón que el Uzumaki, que hizo desaparecer la cadena en una explosión de humo. De forma lenta el adolescente caminó hasta llegar al hombre herido, que ya apenas podía estar despierto por la pérdida de sangre. Con lentitud este fue retomando su forma humana.
Me atrapaste, sonriendo con burla Renji recuperó su forma humana, aunque con un brazo menos y bastante herido, aunque viviría si recibiera atención médica. Atraparte. Una sonrisa oscura se formó en el rostro del shinobi que tomó al sujeto antes que este cayera del tren que iba más rápida a cada segundo, según sé el sospechoso en su intento de huida, fue arrollado por un tren. Un frío escalofrío pasó por la espalda del villano que vio esa fría expresión en la cara del adolescente. Espera. No alcanzo a hablar ya que fue lanzado por el borde del tren y todo fue cámara lenta cuando otro tren pasó por la vía continua que estaba al lado. Varios de los pasajeros vieron con horror cómo el villano fue prácticamente destrozado por el tren que había pasado. Sin decir una palabra el shinobi caminó hasta llegar al vagón del conductor del tren. Perturbación por la ventana rota vio que el conductor estaba siendo atendido por una civil que estaba tratando de evitar que se desangrara con un paño que ya estaba cubierto de sangre. Oí, ¿puedes detener el tren? Preguntó con seriedad el rubio, solo para resistir una respuesta negativa. No. Destruyo el panel del control y vamos a máxima velocidad sin frenos. La estación Zanzo está a 15 kilómetros, si pasamos esa estación nos estrellaremos contra más de 5 cuadras de viviendas, estamos perdidos, ese. Fue el último grito de lamento del conductor que estaba resignado a su final, llorando de forma impotente solo mantuvo la cabeza baja. ¿Qué harás? Fue la pregunta de la pasajera que aún apretaba el pedazo de tela en el hombro del hombre herido, ella al igual que los demás pasajeros miraron al adolescente con esperanza. Sin dar una respuesta Naruto salió por la ventana del tren, estaban yendo a más de 240 kilómetros y solo tenía algunos minutos para frenar el tren antes que este se estrelle al final de las vías. Bien, esto es algo nuevo susurró desconcertado el adolescente que tenía a su mente trabajando a 1000 por hora, no tenía muchas opciones y la más lógica de sus ideas involucraban el descarrilar el tren para evitar una mayor pérdida de vidas. Bajando la mirada vio el pánico entre los pasajeros, entre ellos estudiantes, niños, mujeres, hombres y ancianos que solo tenían miedo. Okasana, tengo miedo. Un niño de solo 6 abrazó a su madre en busca de seguridad ante la atmósfera de pánico y miedo que se estaba formando. Varios de los pasajeros estaban perdiendo las esperanzas y pensaron en solo aceptar su destino. Al demonio con una gota de sudor bajando por su frente Naruto hizo que una explosión de humo se produjera en su mano derecha, extendiendo su brazo derecho hizo girar una shuriken gigante de 4 aspas, lanzándola con fuerza hizo que ésta fuera más rápido que el tren y cortar unos cables eléctricos que estaban entre los edificios y sobre las vías del tren. Sin perder tiempo Naruto corrió y saltó para atrapar la mayor cantidad de cables que pudo y aterrizó en las vías del tren para correr, no pasó mucho para que el tren lo alcanzara y chocara. ¿Qué está haciendo? Preguntó uno de los tantos pasajeros al ver al adolescente ahora en la parte delantera del tren, sosteniendo al menos 5 cables horribles y en cada mano. Apretando los dientes el Uzumaki sintió como los cables se tensaban y su espalda se incrustaba contra la parte delantera del tren, ahogando los queridos de dolor sintió como los vidrios y trozos de metal se estaban enterando en su espalda, por no mencionar la corriente eléctrico que estaba electrocutándolo, pero eso no le importaba espero que funcione. Pensé mientras veía que lo peor estaba por suceder. Todos los pasajes casi cayeron cuando el tren entero se sacudió ante la disminución de velocidad del tren. Por ambos lados de las ventanillas del vagón vieron los cables eléctricos tensarse y forzarse al máximo hasta casi el punto de romperse. Está funcionando. No te rindas, chico. Gritó un viejo que estaba en el vagón del conductor viendo cómo la velocidad estaba disminuyendo poco a poco. Silencio, anciano. Fue el grito de respuesta de Naruto que escuchó como su chaqueta se desgarró al que se camiseta, la herida de su hombro se abrió aún más igual dejando que grandes cantidades de sangre salieran a chorros, puerta de la apertura. Abriendo la primera puerta solo pudo gritar con esfuerzo para soportar el dolor de sentir sus brazos y hombros separarse de su cuerpo, el desgarre lento de los músculos de sus brazos fue lo más doloroso que ha sentido en años. Los pasajeros solo estaban rezando o animando al adolescente que lo estaba dando todo para detener el tren. Varios sintieron que sus esperanzas desaparecerían cuando vieron que el final de las vías estaba cerca junto a la última estación. Y esto solo empeoró cuando los cables se fueron cortando uno a uno, la velocidad aún era demasiado y el tren se estrellaría. Varias personas que estaban en las cercanías presenciaron como un tren iba fuera de control, solo se podía escuchar el rechinar metálico de las ruedas del tren que liberaban chispas al ir a tan alta velocidad, este sonido era acompañado por los gritos de horror de los pasajeros que solo podría esperar lo peor.
Con solo un cable en cada mano el Uzumaki solo pudo mirar al frente viendo que las vías se estaban acabando. ¡No! Apretando sus dientes con frustración el rubio vio un edificio departamental con más de 30 pisos llenos con personas que vivían con sus familias, segunda puerta. Ganando un aumento de fuerza el rubio hizo que las venas de sus brazos y frente se remarcaran, como consecuencia la sangre salió con más fuerza de su herida abierta. ¿Voy a fracasar? Fue la pregunta que vino a la mente de Naruto al ver que ya las vías estaban llegando a su fin. Cerrando sus ojos solo pudo esperar que los pasajeros sobrevivieran al choque. Por favor no te rindas. Ese grito hizo que el shinobi abriera sus ojos para voltear y ver a la mujer de antes que cargaba a su hijo en sus brazos. Ella estaba llorando mientras se sostenía de un pasamanos para mantener el equilibrio. Por favor. Rompiendo en llanto miró directo a los ojos al adolescente. No te rindas. Fue el último y más fuerte grito que se escuchó por parte de ella. Tú puedes hacerlo. Esta vez fue el grito de un adolescente de secundaria que estaba sosteniéndose como podía de un asiento. Por favor, sálvanos. No te rindas, chico. No te rindas. Los gritos siguieron y siguieron animando al adolescente que solo bajó la cabeza para sonreír de forma leve. Soy un idiota. Con ese susurro el Uzumaki se inclina hacia adelante y bajando sus pies los clavó contra las vías del tren, aun cuando un tronido brusco se escuchó de los brazos del rubio. Estos se negaron a soltar los cables. Gritando con todas sus fuerzas el Uzumaki de forma dolorosa clavó sus piernas contra las vías del tren, rompiendo las tablas de madera que salieron despedidas en todas direcciones. Sin soltar los cables estos se tensaron y abandonaron solo un rastro de destrucción a kilómetros de distancia ante los postes de luz que fueron cayendo. Los que estaban en el vagón de conductor escucharon el sonido grotesco de los brazos del Uzumaki tronar y dislocarse. La sangre que salía de su herida estaba manchando el tren que seguía en movimiento. Pero los segundos pasando todo el tren se sacudió con violencia haciendo que los pasajeros cayeron o se golpearon por los bruscos movimientos, dando un último movimiento que terminó de sacudir el tren. Existió, quieto. ¿Lo logró? Una joven universitaria se levantó de suelo para ver por las ventanas que ahora estaban en la estación Zanzo. Varios de los pasajeros al igual que la joven vieron con incredulidad que en verdad se habían detenido. Poco a poco estos fueron bajando del tren y lo primero que hicieron fue correr a la parte delantera del tren. Solo para encontrarse con la escena que hizo que varios de los pasajeros tuvieran casi un paro en el corazón. El adolescente estaba con la cabeza baja con su cabello cubriendo sus ojos y aún sosteniendo los cables que ya se habían cortado. Los músculos de sus brazos y pecho estaban temblando sin control y la herida de su hombro se volvió una desagradable rasgadura de carne que no dejaba de sangrar. Sus piernas estaban enterradas entre los maderos de las vías del tren, pero se podía apreciar que sus calzados desaparecieron por completo y que sus pies estaban quemados. Solo hizo la escena aún peor. Levantando la cabeza el Uzumaki soltó los cables y sacó sus pies entre los escombros. De forma casi espectral el adolescente solo cayó de pie en la estación entre los pasajeros que al ver su estado solo puede sentir horror. Descalzo y herido Naruto solo caminó con la mirada gacha hacia la nada. Justo en ese momento se escuchó un estruendo que fue producido por Metros Lady que acababa de llegar en su forma de gigante. Por Kami-sama incrédula la heroína volvió a su tamaño original para correr en donde estaba al estudiante del agua que se supone ella tenía que cuidar. En shock vio su estado, estaban descalzo y sus pies quemados, sus brazos estaba creciendo a los lados de su cuerpo de forma inútil y tenía una grave herida de desgarro de carne en su hombro derecho. Tengo que llevarte a un hospital. Saliendo del shock quiso detener el Uzumaki, pero esto solo siguió caminando. Solo vámonos. Ignorando la mirada de temor de la rubia, el shinobi solo siguió caminando. En las cercanías varias patrullas de policía, ambulancia e incluso héroes profesionales llegaron a la zona donde se notificó un tren sin control, pero solo encontró al tren ya detenido con los pasajeros a salvo cerca de este. Solo otro día. Fin capítulo 18. Bueno.